Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver la tercera parte de la película Raimundo Ricciardi. En español, Raimundo despierta. Veremos en qué termina. Parece que es la parte final de esta película. Ya saben que esta película es en quechua. Al mismo tiempo está traducido para que ustedes entiendan y luego ya diré mi opinión con respecto a todo lo que hemos visto, porque es la primera, la segunda y la tercera parte que está en el canal, o sea, todas las lecciones, ¿no? De la primera y la segunda, y esta es la última. Bueno, empecemos a ver qué hace la esposa de Raimundo, ¿no? Porque anteriormente ella se salió al ver que no estaba preparada la comida en casa, se fue a la chichería y está ahí. Veremos qué es lo que pasa ahora. Macha yung kinyaponi, Mano, normal pancing di harata si macha. machas felices vas Akata kawamu na itian suwai wangangu akata. Unitan kutamusa ari. Para que vean ustedes, ahí ella está con sus amigas en la hechicería compartiendo como si fuera el hombre, ¿no? Ella está haciendo el papel de hombre y el hombre haciendo el papel de mujer. Y en este caso, en las chicherías normalmente las que atienden son mujeres, pero en este caso está un hombre. Ahí la mujer queriendo coquetear con él, como los hombres coquetean con las mujeres, ¿no? Pero ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa. Ay, Marta. Además está aquí. Disparamos. Madre mía. Está borrachísima, ebria. Así va familia Montes, así va. Pisca wawas kan. Pisca wawas pisca. Ay, quinza, warmis, no gajila. Ay. Si fuera hombre diría 3 hombres como yo, diría si fuera un hombre borracho como ebrio, ¿no? Ahí mira el varón recogiendo las piedras del grano para cocinar y Marta está, o sea, al amanecer está llegando. Ay, machaycuna. Ay, chinchera cholita. Chinchera cholita. Ay. Mata. Ama chawaichu. Wabas michalitaon. Wakangan kwa. Ay, wakachungwa. Ay. Punyo kapulainya. Esa de chuaj, mami kuna negi bigunata monani. Mata. Mana apurata chamutegi. Wawash mangarega purgani. Ilayar paponga nespa. Imani wanki? Tardeña punyo kapulainya. Mata. Matani se wanki, mana mi kuna kancho ni wanki. Ay, No apaga- hay bajo de wanki. Imagínense, ella ha preferido ir a tomarse en vez de comer y llega a la casa exigiendo la comida a esas horas. Que vean, analicen un poquito cuántas mujeres pasan por esto y también hay hombres que pasan por esto, como en este caso. Es muy difícil, vamos a seguir viendo. Ay, apaga- Ay, vas a mai, kancho nagi. La música de fondo es de Bartolina Sisa. Perdón, me he equivocado. La música de fondo es de Luzmila Carpio. ¿Mm? No sé, Bartolina Sisa, no sé por qué se me vino a la cabeza.
Sabemos que es una gran heroína, una de las mujeres que ha luchado mucho, ¿no? Por la libertad. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Mana, mejor cancho pone. Ay, Chanta boba, cane ni Lang Marta ya sisay ti menos. Kaya, kaya pisimapis. Amanya, Mana may kusari kirai ko hina maratiku. Amanya Marta, Ani amanya. zona ya chachuku. Mana may kusari kita. Kaya zona kasari kita. Vamos a ver qué pasa con Raimundo y Marta. Ay, se pierda muy. Ay, guatemala voy como una Parece que los papeles se han intercambiado. Parece que Raimundo estaba teniendo un sueño, ¿no? Por eso decía el título del vídeo, Raimundo Richare. Marta. Raimundo, hatari. Puño se espalla chahina kaparisa. Marta. Puño se espalla chahina ta chahuaria sankeja. Alam millaita musukuni. Ima wana, Chay hinata musukunairi. ima mokuta kunkiri. Ra veta puri chahuayaran. Ay, Mana, alguien millaita pune. Pero mana imapis cancho. Tuku imapis pasan. Para que vean, era un sueño, a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a seguir viendo, porque a mí me intriga. A ver, parece que es una película al revés, ¿no? El papel que hacen hoy en día muchos hombres, hay violencia de género, y muchas mujeres que también hacen lo mismo. Pero en este caso más se puede decir que están queriendo concientizar a aquellos hombres que golpean a las mujeres, ¿no? Vamos a ver. May, kuna wai kungiyachu. ari conta bangsai ya. Mana puncha chaita munani chulang kanaima. Ay, conta bangsai, conta. Oh. Chay hinata musukunairi. Ay. Marta, may sombrero y kashan. Chay me saurati kashan. Si se acuerdan, lo que pasaba en los primeros episodios es lo que está repitiéndose, pero en este caso el hombre dice, ¿no? Mamá, ya rashaban. Marta, ay mi kunata kay mama. Kahina milaita puna muskoy kunairi. Mana hina kang mancho. Ay. Ahinata cha sufren kay. Munas kawarmeg. También antian causainega. Yana pana itian. Cambianan, eso ya es una palabra española y quechua. Cambiar sería wajina canantian causainega, sería. Tiene que cambiar mi vida, sería, ¿no? Se ha dado cuenta el hombre con ese sueño de que no puede seguir viviendo así con su mujer. Es bueno que haya recapacitado. Vamos a seguir. Purami Martita. Ari, kay Wala, sama kay- ko kisista niya. Hasta de casa. Kay kawawa. Rancho apashay? Ari, Mana Martita, no apas, ya? ya. Al pero may. Sama kay pimay. Chay. Eso. Ay, Ay. katrikun? No kaya na pas kay kun chay pananchis pina. Ay, Ari. De Martita. Rang mantita lagi to hariu. No, kasay ko kuni chay. Pero algo ya yon ko así mus kami ya. Ari. Kami voy tay, no kapasay ya? Ari konta. Chay pasuch. Eso. Sumiripit. Eso es. A ver. Ya Martita. Sí. Cosa chuday bang kya hay. Ari, aku? Ya, aku sih nak pura tak aku. Jangan saya suci konten kainin. Jadi tanya na. Kaya tan, eh.
Parece que Raimundo ha recapacitado de la vida que tenía con su mujer, ¿no? La vida anterior. Hoy, con todo lo que ha pasado en su sueño, él ahora trata de ayudar con su mujer, llevar las cargas pesadas, él a su hija y todo se llevó en hombros. Esperemos que muchos hombres que hayan visto esta película de Raimundo di Chari recapaciten, así también las mujeres, no solamente hombres. Hoy en día el feminismo está también al auge, se puede decir, porque piensan que maltratar a los hombres eh, no es igual que el machismo, pero yo creo que sí. Yo creo que si uno cambia de ideal o de ideología, debe ser para bien, no para lastimar a un ser. Ya sea hombre, ya sea mujer, debemos ir por igual, debemos ir en igualdad. No podemos ir peleándonos como perros y gatos, los hombres y mujeres, porque en este mundo siempre eh, un hombre y una mujer siempre tiene que ir agarrado de la mano para ayudarse, para apoyarse, no para destruirse. Porque ya seas mujer, ya seas hombre, vas a tener un hijo o una hija. Si eres una mujer, no vas a querer que a tu hijo te lastime. Si vas a ser un hombre, no vas a querer que a tu hija lastimen o golpeen o viceversa. Así es que recapaciten también aquellas mujeres que piensan que el feminismo es bueno. Para mí la igualdad es lo mejor. Bueno, en eso hemos terminado con esta película. A ver, veremos en qué termina. Lindo paisaje. Debe ser por parte de Cochabamba. Curmi Cochabamba, ¿ves? Samuel Ibarra, ahí el guión, todo. Adaptación Freddy Montaño, imagen Samuel Ibarra, sonido director Ronel, fotografía Sara Pérez. O sea, ustedes irán leyendo los nombres, los actores, quienes han actuado, ¿no? Ahí todo el elenco. Música Sacambaya Carcas Norte Potosí y también Luzmila Carpio, ¿no? Bueno, aquí salen los agradecimientos a la comunidad de Chinchiri, esa es la locación, el pueblito que hemos visto del municipio de Morochata. También agradecen a la comunidad española, a la Junta de la Castilla-La Mancha. O sea, tantas personas van mencionando aquí en este agradecimiento. Ustedes lo leerán para que ustedes se enteren un poquito más. Dedicado a las mujeres valientes que luchan con esfuerzo por el derecho a vivir bien, sumas causas. Vivir bien es sumas causas. Ahí están las o sea, organizaciones, entidades quienes han apoyado a este cortometraje o película, como quieran llamarlo. Pues para mí ha sido bueno, espero que aquellas personas que quieran aprender también quechua, está bien traducido, la pronunciación y todo eso, buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado y ya muy pronto iremos subiendo otros videos que sean siempre para aprender, ¿no? Para seguir adelante. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.